The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Bienvenidos a la segunda parte del podcast sobre inteligencia artificial, en el que continuamos con la entrevista a David Aguado, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador senior en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. David, antes hablábamos sobre esa interacción, y nos lo comentabas tú, entre humanos y sistemas de IA en el ámbito de trabajo en un equipo como más multidisciplinar, en el sentido de que la inteligencia artificial puede ser un compañero o una herramienta compleja, un equilibrio hay entre esas dos. ¿Cómo se puede garantizar que los usuarios se sientan cómodos en esa interacción? Es decir, ¿hay mecanismos o factores que puedan facilitar una experiencia positiva del uso de la IA? ¿Depende sencillamente de la aproximación que nosotros hagamos a ella? ¿O puede haber maneras de hacer que incluso si nuestra aproximación sea neutra, tengamos una experiencia más positiva de su uso? Por ejemplo, lo hemos mencionado antes, pero en el Think Tank, Javier Remón habla de cómo el programa implementado en Ferrovial genera una experiencia positiva de uso. Sí. Yo creo que no se puede pensar que va a generar por sí solo una experiencia positiva de uso, ¿vale? Como toda herramienta compleja, pues tiene también un periodo de aprendizaje en su utilización, ¿no? Estoy hablando en términos generales, pero básicamente el tener un buen conocimiento de lo que vamos a utilizar nos va a generar una mejor experiencia que si no tenemos ningún conocimiento. Es decir, pero con cosas súper básicas. Cuando yo tengo muy poco conocimiento de cómo funciona Excel, pues se me hace una tortura utilizar Excel. Mientras que si yo tengo un buen conocimiento respecto de cómo funciona, pues la experiencia es mucho mejor, claramente. Por tanto, una de las estrategias fundamentales a la hora de generar una buena experiencia de usuario con el uso de estas herramientas es que los usuarios conozcan, como decía antes, cómo se utilizan estas herramientas, cómo están haciendo su trabajo estas herramientas y, por tanto, qué es lo que te devuelven estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT te devuelve respuestas siempre muy educadas, a no ser que le digas que te hable como un macarra, ¿no? Pero te da respuesta, le puedes decir, oye, devuélveme mensajes que sean muy correctos y que yo me sienta bien, ¿no? Y te responde así, ¿vale? Pero claro, no podemos pensar que porque te responda dándote siempre la razón o mostrando empatía hacia ti, entiendo lo que tú me estás diciendo y demás, ¿no? Porque es un modelo de lenguaje, no tiene sentimientos. Entonces, cuando uno confunde esas cosas, puede generarle una mala experiencia. Pero cuando uno entiende que es simplemente un modelo de lenguaje que está juntando probabilísticamente palabras para dar respuestas, lo que pasa es que lo hace muy rápido y muy bien porque ha aprendido de muchos textos, pues puede caer en esa confusión de pensar que sabe lo que dice o que tiene un conocimiento de quién es. O sea, eso nos mete dentro de, yo creo que de la filosofía, ¿no? Pero conviene que uno sepa con quién está jugando y que tiene unas características especiales, ¿vale? Y que no es humano. David, es que digamos que, bueno, a raíz de que esta inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, bueno, pues como en todo, ¿no? Como en todas las tecnologías, quizás surgen preocupaciones, ¿no? Aquí viene una doble pregunta acerca de esa inteligencia artificial y su influencia un poco en el comportamiento humano y en la toma de decisiones. Por un lado,
la inteligencia artificial, en tanto que aprende, ¿no?, de aquello que lee, ¿no?, que es producido por los seres humanos en ese sentido, entendemos que perpetúa sesgos, ¿no?, y estereotipos que luego puede reproducir. Eso sucede, puede incluso polarizar más, puede afectar negativamente, por un lado. Y luego quizá una preocupación, quizá algo más personal. O sea, tú hablabas, claro, es ese compañero que es muy rápido. Es ese compañero que efectivamente da respuestas ágiles, precisas, ¿no? Efectivamente hay que interpretarlas, pero es fácil caer, ¿no?, en quizá utilizar demasiado ChatGPT casi para todo. ¿Podemos volvernos más vagos cognitivamente? Es decir, podríamos delegar incluso funciones ejecutivas, incluso tareas sencillas, ¿no?, que son buenas también para nosotros cognitivamente, y acabar delegando demasiado en este tipo de inteligencias. Vale. Voy con la segunda parte, que la tengo más fresca, y luego me recuerdas la primera, ¿vale? Aunque Fantástico. quiero recordarla también. Luego Vamos a te la ver. recordamos. ¿Nos puede hacer más vagos? Sí, claro que nos puede hacer más vagos, pero con todo hará a unos más vagos y a otros menos vagos, ¿vale? A mí creo que, yendo a lo que estaba diciendo antes, aunque uno delegue más cosas, la respuesta que te da te obliga a un análisis de mayor profundidad o de mayor complejidad. Mira, la tecnología lo que ha hecho siempre que ha automatizado algunos procesos, en vez de dejarnos más horas libres para tener ocio, que hubiera sido una opción extraordinaria, ¿vale? Lo que nos ha puesto es en el sitio de no utilizar esas horas que eran tontas porque era un tema de automatización, y una vez automatizado yo esas horas las tengo libres, lo que me ha puesto ha sido a pensar en lo siguiente, ¿vale? La evolución del mundo de los recursos humanos, que es lo que conozco mejor, es muy claro. Cuando el personal de recursos humanos eran abogados, se pasaban las horas contratadas haciendo las nóminas de la gente o haciendo los contratos. Bueno, cuando eso ahora se ha automatizado, ya no necesitas utilizar tiempo para eso, pues ¿en qué piensas? En cómo motivar a la gente o en qué programa hacer para que interaccionen bien con el ChatGPT. O sea, te da para pensar en otras cosas, ¿no? Pues con esto sucede, yo creo que exactamente lo mismo. Vamos a delegar tareas que a lo mejor ya tienen poco valor para nosotros, o que las hace mejor la máquina, simplemente en tiempos de calidad y de coste, ¿no?, y de tiempo, y nosotros lo que vamos a tener que hacer es hacer otras cosas con esa información. De acuerdo. ¿Vale? Es decir, yo no voy a ser más vago, lo que me tocará ahora es, a ver, está diciendo esto, pero yo esto me lo acabo de creer, si es que hay evidencia, o sea, voy a tener que interactuar con ello también, ¿no? Entonces, yo creo que una buena utilización no nos va a hacer más vagos. Igual que la calculadora, con una buena utilización no te ha hecho más vago, ¿vale? Sino que te ha permitido hacer otras cosas. Pues creo que el camino podrá ser, aunque está muy manido la comparación con la calculadora, ¿no? Sale en todos los sitios, pero creo que es un buen ejemplo. De acuerdo, sí, o sea, generará otro tipo de tareas, ¿no? En ese sentido, otra fase, ¿no?, de la tarea. Sí, tendrás que pensar en otras cosas. Ofrecerás un valor añadido en otro punto del proceso. A mí, mira, en la educación se ve clarísimo. ¿Sí? Pues si mis estudiantes empiezan a hacer los trabajos que yo les mando utilizando el ChatGPT, el tiempo de redactar y el tiempo de buscar, y eso se lo ha solucionado ChatGPT, lo que espero es que lo utilicen en ser críticos con esa información y en ir más allá. Cosa que ahora no están haciendo, porque el tiempo dedicado para eso se lo han pasado a ver en dónde encuentro la cosa esta que me ha mandado el profesor y en redactarlo como buenamente pueden, copiando sin mucha más historia. Porque eso se lo haga el ChatGPT y que ellos se dediquen a reflexionar sobre esa información y a ser críticos con ella y ofrecer valor añadido sobre ella, ¿no? Puede ser una ventaja. La primera pregunta, que no se me pensaba que se me había olvidado, pero creo que no. De acuerdo. Acerca de los sesgos y estereotipos, sí, la inteligencia artificial perpetúa eso. ¿Se puede hacer algo? ¿No es para tanto? Sí, es para tanto, pero ves, hay que conocer cómo funcionan esos sistemas, ¿no? Un sistema, si quieres, básico de predicción para hacer selección, por ejemplo, ¿no?
como decíais vosotros antes, pues eso se entrena con un conjunto de casos. El funcionamiento de esto es, yo te doy un conjunto de inputs, un conjunto de características respecto de las personas y luego te digo si etiqueto, como dicen los informáticos, ese caso, ¿no? Lo etiqueto como, este es un caso de los que me gusta o de los que no me gusta, por decirlo así. O es un caso que yo contrataría o que no contrataría. Por poner el ejemplo dicotómico más sencillo, ¿no? Le meto a la máquina 100.000 casos, todos etiquetados, y la máquina aprende. Aprende a, con ese patrón de inputs, con ese patrón de entradas, decidir si es me gusta o es no me gusta. Decidir si contrato o no contrato, ¿vale? Pero evidentemente ha sido entrenado con esos 100.000 casos. Si la etiqueta, el etiquetado, el criterio que yo he dicho respecto de si me gusta o no me gusta, ya está sesgado de partida, evidentemente la máquina va a reproducir eso. Pero no es un problema de la máquina. ¿Vale? Yo creo que eso es importante entender. Claro, es que la realidad ya estaba sesgada. Claro. Precisamente lo que nos puede ayudar el sistema es a darnos cuenta de que la realidad estaba sesgada y a corregir eso. ¿Vale? De acuerdo. También es verdad, y en eso hay, porque leí un estudio hace poquito, que comparaba esos sesgos en los humanos y en las inteligencias artificiales, ¿no? En estos casos de selección. Y decía una cosa muy interesante y es, a pesar de los 100.000 casos, la máquina no tiene capacidad de cambio. La ha entrenado así, a no ser que vaya realimentándola o cambie determinados parámetros, de los cuales ahora hablo, ¿vale? Mientras que el ser humano sí, porque el ser humano es capaz de pensar que no debería de contemplar este sesgo. No debería de tener en cuenta de si es hombre o mujer. No debería de tener en cuenta su raza. Por tanto, puede cambiarse sus reglas de acción de manera mucho más flexible que el sistema automatizado. ¿Vale? Y luego, esos sistemas con sesgos, si queréis, los diseñan personas. Y eso significa también que se pueden diseñar de manera que algunos elementos que sean constitutivos de sesgo no entren en los análisis, no sean contemplados. Pues es habitual, aunque los 100.000 casos que tenemos se contratan a más hombres que mujeres y entonces el algoritmo va a contratar más a hombres que mujeres, yo le puedo decir al algoritmo es no tengas en cuenta el género, no tengas en cuenta la edad. Ojo, y es una decisión comprometida porque la capacidad de predicción que va a tener respecto de eso con lo que le he enseñado va a ser peor. Pero uno tiene que responsablemente tomar esa decisión y decir, no importa que sea peor. De acuerdo. Hagamos las cosas tratando de reducir esos sesgos, ¿vale? Es un poco la respuesta. Vale. Qué interesante esa idea, nunca se me había ocurrido la de reducir esa información. Hablando de aplicaciones un pelín más en específico, porque es cierto que hemos estado hablando un poco más en genérico, en los últimos meses han ido saliendo proyectos, porque es cierto que no son procesos acabados ni inteligencias acabadas, si esa frase tiene sentido en algún momento, pero proyectos destinados a problemáticas muy concretas. Es decir, por ejemplo, identificar en textos ideas relacionadas con el suicidio teniendo un conjunto de mensajes de la misma persona o la prevención de la probabilidad de sufrir soledad en adultos mayores o la detección ya de sintomatología. Es cierto que orientamos más a la clínica porque está siendo donde a la clínica y la intervención psicosocial, porque está siendo donde estos programas están teniendo como una visibilidad muy grande a nivel social. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas aplicaciones? Y volviendo un poco al tema de la prevención, ¿se puede hacer de manera segura? Sí. Te pediré luego que me digas a qué te refieres con de manera segura, ¿vale? Pero la primera parte es ¿qué me parecen ese tipo de aplicaciones? Me parecen estupendas. O sea, estamos hablando de un tema de diagnóstico y de prevención. Y está claro que cuanto más riqueza de información uno tiene, más capacidad tiene para hacer un diagnóstico bueno. Entonces, no podemos negarnos a contemplar la riqueza informativa que existe en determinados medios, ¿vale? Medios que, claro, evidentemente tienen que ver con, y luego vamos a
a esa parte de la seguridad, ¿no? Que tienen que ver con la exposición de información en lugares públicos, ¿no? ¿Vale? En redes públicas. Pero técnicamente me parece que es una riqueza importante porque eres capaz de analizar cosas que el humano no va a analizar, no va a poder analizar. La tradición, de todas formas, del análisis lingüístico es extraordinariamente amplia en psicología. Dime cómo hablas y te diré quién eres, ¿no? Es decir, eso tiene una tradición de Tasuki Pennebaker de hace muchísimo tiempo y es en lo que se basan en realidad muchas de estas cosas de análisis. No estoy hablando de inteligencia artificial generativa, ¿no? Como el ChatGPT que es capaz de generar y tal. ¿Vale? Defíneme por dónde ibas con el tema de la seguridad. Pues de 2 puntos para nosotros, tanto desde el punto que ya se ha mencionado antes, ¿no? De esa información pública o no tan pública, y sobre todo también la posibilidad de estigmatización, es decir, pues si yo detecto que esta persona puede estar sufriendo una sintomatología depresiva, es decir, existe, por lo menos en la parte sanitaria y en muchas otras también, el derecho a la privacidad. Es decir, que la gente no tiene por qué saber que esa persona tiene sintomatología depresiva. Entonces, ¿cómo se informa? ¿Quién lo informa? Porque al final, como tú bien dices, si es una herramienta, alguien tiene que leer esa información y usarla para ayudar a esa persona. Entonces, ¿cómo entra eso dentro de la privacidad? Mal. Entra mal, clarísimamente. Entra mal, ¿eh? O sea, en otros ámbitos, y ahora vengo a este, pero como ejemplo, pues aunque tú puedes predecir, hacer una predicción respecto de si Julio va a tener absentismo a lo largo de la semana que viene, aunque lo puedes hacer a nivel individual, tú no ofreces esos datos individualmente, los ofreces agregadamente. Y dices, en este conjunto de personas vas a tener una probabilidad de absentismo de tantas horas, por tanto, búscate la vida para tener disponibles unas 20 horas de trabajo de un retén para que pueda cubrir ese absentismo, ¿vale? Luego, haces una proyección general y no individual para salvar este tema, ¿vale? En el ámbito de la salud, como estamos hablando, pues esa aproximación tiene algunas ventajas a nivel, si quieres, de macroprogramas de identificación de perfiles y de prevención, pero evidentemente no coge el toro por los cuernos, porque lo que nos interesa es detectar a una persona en concreto y ayudarla. No se me ocurre más camino que el de poblaciones específicamente determinadas que con consentimiento aceptan que se les ayude. Y la primera parte de esta ayuda es un seguimiento de su actividad para poder diagnosticar. Es decir, consentimiento informado y para colectivos concretos que voluntariamente deciden, oye, esto me puede venir bien. Es lo que se me ocurre, ¿eh? Y aquí os digo que me he tirado a la piscina completamente porque ni lo he hablado con nadie ni he discutido de este tema. No, es que es un tema que sí que habíamos pensado que era interesante, claro, abordarlo. Bueno, David, yo creo que te hemos exprimido en un montón de temas, en un montón de ideas. Ya llegamos al final de esta segunda parte del podcast de inteligencia artificial que ha sido verdaderamente interesante. Se me ha hecho corto. A nosotros también, pero hemos hablado de un montón de cosas. Siempre nos gusta en este tipo de podcast también que son tan largos que por ejemplo, tú, David, has hablado tanto, que ahora hables de lo que tú quieras. O sea, quiere decir que de esa gente que nos está escuchando, tanto psicólogos y psicólogas como no psicólogos, un consejo o una idea que a ti te parezca importante acerca de todo lo que hemos estado hablando en estos 2 programas. Un consejo, una idea o algo que tú consideres importante. Pues yo lo que diría es que miren estas tecnologías con un cierto espíritu abierto y que se preocupen de ver qué les pueden aportar y que tomen sus propias decisiones al respecto basado en un conocimiento, yo creo que medianamente trabajado de lo que les pueden suponer.
porque negarlas creo que no les va a llevar a buen camino. Por lo tanto, tampoco estoy diciendo adóptenlas ciegamente, esto es el maná y nos va a hacer a todos mucho más felices, no estoy diciendo eso en absoluto, pero sí estoy proponiendo un acercamiento, digamos, flexible y abierto, ¿no? a conocer cómo funciona y qué puede aportar. Creo que ese sería mi mejor consejo. Pues muchísimas gracias, David, la verdad. O sea, estamos encantados con todo lo que hemos hablado en estos dos programas, en este además en específico sobre ese uso, ¿no? Esos sesgos, cómo evitarlos y cómo es responsabilidad nuestra, que también creo que tiene que ver un poco con lo que hablamos en la primera parte, ¿no? De esto es una herramienta, pero depende de nosotros formarnos en esta herramienta y entender hacer esos análisis más críticos, tanto sobre la información que recibimos, pero también sobre la que metemos al final, ¿no? De verdad, queremos darte las gracias, decirte que este es para ti en el momento en el que quieras, que nos ha encantado esta charla y que esperamos poder volver a hablar contigo en algún momento, porque este es un tema que de aquí a un año seguro que han salido 1000 cosas nuevas. Muchas gracias. Es que, claro, el diálogo tiene estas cosas. Necesito decir una cosa adicional, ¿vale? Por supuesto. Y es, claro, tú dices, o sea, no querría que mis palabras se interpretaran como que estoy trasladando la responsabilidad absoluta de la gestión de todo esto al usuario o al ciudadano, ¿eh? Nada más lejos de mi intención. Nosotros tenemos una responsabilidad, evidentemente, pero claro, la tecnología está diseñada con unos parámetros y quien la diseña también tiene una responsabilidad importante y el legislador tiene una responsabilidad también importantísima. O sea, que no soy partidario de, oye, esto está aquí, esto se va a desarrollar y ya veremos cómo os organizáis con este marrón, ¿eh? No quiero decir eso, más bien es una cosa de interacción entre todos, ¿eh? O sea que, vale. Efectivamente, todas las partes ahí, claro, tienen su responsabilidad, efectivamente. Y también nos quedamos con ese recorrido que hemos hecho acerca de todas esas ideas, ¿no? Y ese espíritu abierto, ¿no? Que nosotros, por lo menos, personalmente también compartimos acerca de esa inteligencia artificial. Queremos darle las gracias a ti, David, y a todos los que nos hayáis escuchado en estos dos programas y, sobre todo, por tu tiempo y por los conocimientos que tienes. E invitarle a todo el mundo a seguir tu trabajo, a seguir el think tank que se hizo de psicología del trabajo, que es la base de este programa. Que vendrá el podcast alguna vez más, además. O sea que... Muy bien, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Os invitamos a seguir en contacto, por supuesto, con nuestro podcast Sonidos de Psicología y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Julio. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.